Una vez que se nos acaba el Tribunal Superior de Justicia, podemos llegar con algún recurso a la Corte Suprema de la Nación. Pero la Corte Suprema de la Nación es lenta, no todos los casos llegan. Y es muy difícil proseguir ahí. Como última instancia nos queda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también es difícil llegar porque tenemos que agotar todas las instancias internas. Y esto significa un plazo muy largo. Exactamente, que no dan una respuesta eficaz y definitiva a la situación. Pero esto tiene que venir una respuesta gubernamental y una respuesta desde la ciudadanía. No podemos decirles a las víctimas que deben esperar después de haber sido violentados sus derechos más fundamentales. Doctora, me gustaría su opinión de lo que ha pasado particularmente en la ciudad de La Falda, el caso de Jonathan Romo. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Qué información maneja? Bien, la información que manejo fue por contacto de ciudadanos y medios de prensa alternativos, radios comunitarias. Este fue un caso claro de violencia institucional, en donde lamentablemente hay una víctima fatal. No hay resarcimiento que eso pueda llegar a resolver. Llegamos al límite más extremo, que en manos de la policía de Córdoba murió una persona. No creo que esto se resuelva con capacitación, porque creo que todo ser humano sabe que torturar y matar está mal. No se trata de capacitación, se trata de humanidad. Y se trata de tener el apoyo político para poder hacer esto y manejarse con impunidad. Tampoco se resuelve cambiando la cúpula. Se resuelve tomando medidas democráticas y eficaces, como no apañando los delitos dentro de la policía. ¿En esto me dice de que hay mal accionar de parte de algún u otro fiscal, como se denuncia? Como dije, el accionar extremo de la policía no podría estar siendo hoy si no existiera una inactividad del Poder Judicial. Como poco, el Poder Judicial está mirando para otro lado. Como mucho, tal vez sea cómplice. Doctora, no podemos negar que en algún momento hay una situación con respecto a la politización de la justicia que implica que en muchos de estos casos, que a veces son excepción, según la mirada y según el partido político que lo quiera ver, lo genera como una constante, como que es algo permanente. ¿Cómo puede la ciudadanía, que tiene una percepción, imaginamos o creemos o estamos seguros, más equilibrada de muchas circunstancias, cómo podemos garantizar de que de alguna manera, no sea tan negra o tan oscura la perspectiva, como en el caso de lo que acabo de mencionar, de que no es una cuestión de capacitación? Hoy por hoy sabemos que Argentina está en una circunstancia donde muchas veces creemos que somos mejores de lo que realmente somos, y a veces queremos o pensamos que emulamos muchos mecanismos y protocolos de países avanzados, pero en realidad en el comportamiento y en el resultado final somos un país latinoamericano que tiene mucho que aprender. ¿Cómo desde una profesional de la justicia se puede llegar a ese equilibrio donde sí hay mecanismos y tal vez no filosofar tanto sobre situaciones, sino desde la práctica, tratar de evitar precisamente situaciones como la que estamos viviendo ahora? Bien, primero creo que no se trata de percepciones, acá hay una realidad dura y pura. La violencia institucional es sistemática, la complicidad del poder político es real, y ya podríamos estar hablando hasta terrorismo de Estado. En un país democrático como el nuestro, que tiene la historia de defensa de los derechos humanos, no podemos hoy estar enfrentando estas situaciones sin una complicidad clara de todos los poderes del Estado. Primero y principal. Segundo, tendremos que capacitar a todos los ámbitos del Estado en derechos humanos y no tratar a los derechos humanos como una mera bandera, como un mero discurso político. Y ahí aprovecho convocar a los partidos políticos, a todos, a los más grandes y a los más pequeños, a esos que se enorgullecen de decir que juzgaron las juntas militares y otros que se enorgullecen de decir que levantaron las banderas de derechos humanos. Hoy están siendo violados los derechos humanos de los ciudadanos de Córdoba. Quiero que los partidos políticos se acerquen a esos ciudadanos y le digan: no vamos a avalar esto.
como partidos políticos. Las organizaciones sociales, los ministerios, tienen que decir basta. Tenemos que tener un organismo para controlar la policía de Córdoba. Ante cualquier acción violenta debe ser sancionada. No pueden tener una capacitación tan corta, deben tener una capacitación amplia, en perspectiva de género, en perspectiva de niñez, en perspectiva de derechos humanos. No podemos pasar los hechos de violencia de género cometidos por agentes de las fuerzas policiales. No podemos ignorar eso, porque ya hay una alerta roja importante, que si esa persona es violenta en el entorno familiar, ¿qué podemos esperar cuando se produce un desalojo? No podemos decirle al Poder Judicial que actúe cuando quiera o cuando se lo permite el Poder Político. El Poder Judicial debe ser independiente y debe actuar en todo y cada uno de los casos. Y a la ciudadanía le digo, no tengan miedo, denuncien, acérquense a los abogados que creemos que podemos cambiar esto. ¿Por qué? Porque el miedo les permite actuar a los delincuentes. Doctora, esta falta de independencia se refleja, por ejemplo, y hablando tal vez puntualmente de Córdoba, donde, digamos, en otras provincias está, digamos, repartida o está, digamos, complementada la seguridad con entidades privadas, cosa que no sucede en Córdoba. Hoy, de alguna manera, y tal vez, bueno, puede ser parte o una consecuencia de lo que ha ocurrido, de que la policía está sobrecargada en horas, los mismos policías que tienen sus guardias después tienen adicionales y a veces son contratados en forma privada y uno diría, bueno, ¿cuándo descansan, no? Yo he tenido muchas críticas porque en algún momento he planteado que el único momento que los policías a veces pueden dormir, a veces es durante algún momento de la guardia, ¿no? Hoy podemos hablar de que a nivel nacional, muchas provincias que tienen también, como tiene Córdoba, la exclusividad del manejo de la seguridad, no se debería legislar una amplitud precisamente teniendo en cuenta que hay límites humanos, ¿no?, para poder dar respuesta a muchos de los mecanismos que precisamente tienen que ver con la seguridad en una comunidad. Bueno, yo creo que el secuestrar personas, torturarlas y matarlas no tiene que ver con la cantidad de horas que puedan trabajar. Eso es una decisión consciente que alguien realiza, con el poder y la autoridad que se le confirió. Por otro lado, lo privado muchas veces se convierte en un negocio y no está bueno negociar con la seguridad de las personas. Sí estaría bueno que los oficiales, además de estar preparados, tengan un sueldo más que digno para que ellos puedan dedicar un determinado tiempo de horas a realizar su labor. Pero esa labor debe ser siempre humana. No nos podemos desdibujar los límites de la humanidad, ¿sí? No podemos ejercer la violencia contra los ciudadanos, contra ciudadanos desarmados, contra ciudadanas, mujeres o de pueblos originarios que están en una clara desventaja de fuerza ante oficiales varones. Entonces, tenemos que separar lo que es la capacitación, sus derechos laborales, su carga horaria, que estoy totalmente de acuerdo que todo eso debe dársele a la policía. Privatizarlo, yo no estoy en esa postura porque la seguridad creo que lo debe manejar el Estado. Deben existir órganos de contralor para que el Estado no utilice el poder policial a su favor y a favor de sus intereses y a favor de sus negociados. Pero lo privado no lo veo como una solución. Doctora, sin duda es un momento crítico de la sociedad. Más allá de no hablar de grietas, hablamos de que la mayoría de las personas que uno puede cruzar en la calle o que refleja a través de redes sociales, se pide más justicia, se pide más seguridad para la gente y se plantea que, por eso todo lo contrario, de que a veces la policía o la eficiencia, la coordinación y la dependencia del Poder Judicial es como que es lento, es ineficiente en el combatir la delincuencia. ¿Cómo lograr un equilibrio o una mirada desde el punto de vista legal que no vea como constante lo que es una excepción? Porque ahí está un poco esa pérdida de la perspectiva, ¿no? De que se plantea que esto que acaba de ocurrir es como que siempre es así y mucha gente
como con una lógica dice, no, es una excepción. Por otro lado, es una excepción o algo que ha ocurrido como una consecuencia de esto, no parte de cero y hay responsabilidades de muchas entidades que por ahí uno diría, bueno, controlaron esto, los antecedentes, la circunstancia, la salud. Este muchacho ha tenido puntualmente en La Falda un tratamiento, no hay un seguimiento también desde lo social que implica, bueno, complementarse, ¿no?, en esto de prevenir y no siempre actuar, digamos, generando una filosofía sobre lo que ya ocurrió sin ver todos los precedentes y las situaciones que tienen que ver con una política preventiva, ¿no? Exacto. A ver, tenemos que separar dos cuestiones. Lo que es la delincuencia común, que lo comete el ciudadano común, y los delitos que comete una fuerza. ¿Por qué? Porque justamente la fuerza no debería cometer delitos. Ahora bien, si vamos a la delincuencia común, tenemos que tener cuidado con algo. Que no nos regalen miedo para que nos vendan seguridad. Primero eso. Segundo, tendríamos que tener equipos interdisciplinarios que estudien las causas de los delitos para prevenir y solucionar antes que sancionar. Y no llegar al extremo de ser punitivo y sancionatorio. Como sociedad, acompañar a las personas y no excluirlas, ya sea económicamente, socialmente, tratar las enfermedades mentales, incluir las personas, acompañarnos como sociedad, estudiar las causales de delito, primero prevenir y después sancionar, pero es que esa sanción sea en el marco de un Estado de Derecho y no a través de la violencia. Y curiosamente, en los casos que me traen a colación, como en mi caso del desalojo de Molinari, no estábamos hablando de que la policía se enfrentó a grupos comandos o a cárteles de droga o a pedófilos. Estábamos hablando de mujeres que estaban protestando por una causa socioambiental gravísima, que el daño ambiental que se va a provocar es irreversible. Doctora, cerrando un poco, bueno, le agradecemos muchísimo que nos haya dado esta entrevista, pero a veces cuando uno escucha de que el Estado en este momento no acompaña y no genera ayudas sociales, parece una utopía, porque por un lado pareciera que sí, que el Estado sí está acompañando. Hoy muchas personas desde el llano plantean que a personas que se les ayuda y que tienen su vida resuelta, también deciden delinquir. Y uno dice, bueno, se está financiando la delincuencia, se está ayudando a alguien para que no pueda trabajar, que pueda subsistir. Tal vez, bueno, somos un país muy grande, muy diverso, con muchas circunstancias, y hoy por hoy es como que esta falta de previsión, por eso hablaba de prevenir, implica tal vez un seguimiento o poner mucho más énfasis en el personal, la gente y las estructuras sociales gubernamentales para hacer un seguimiento de muchos casos, porque la gente ve una realidad y de repente, bueno, los partidos políticos, como recién vos decías, generan filosofías que a veces van en contra de lo que uno está viviendo, ¿no? Por eso me choca pensar de que la solución es que falta ayuda social. Creo que tanto las provincias, la nación, todos están ayudando a mucha gente. Tal vez lo otro va en un plano transversal, ¿no?, que tiene que ver, sí, con la cultura, con la formación. Bueno, cerrar esta nota planteando tal vez estos desafíos, ¿no?, de que tal vez haya que tener mejores estadísticas para tomar mejores decisiones. Un estudio mayor a profundidad. Por favor, no tenemos que sacar el foco de que la delincuencia común no tiene que avalar bajo ninguna circunstancia la violencia institucional. Cuando yo me refiero a ayuda social no me refiero necesariamente a lo económico. De nuevo, no estamos en un marco capitalista ultranza. Lo económico no resuelve la humanidad. Lo económico puede ser una ayuda, puede ser un amparo, pero lo cultural, el acompañamiento social, la inclusión y el estudio de las causales y el control, el acompañamiento puede resolver mucho más que tal vez una simple ayuda económica, te doy el dinero y me voy. Doctora, muchísimas gracias. No, de nada. Hasta pronto.